Bueno, Santa Adela o Adelaida es la primera santa que vamos a mencionar de este siglo X. Ya estaríamos, por así decirlo, a la mitad de nuestra serie. Estamos dando unos saltos cuánticos porque primero es un tema de tiempo y segundo de poder avanzar y después poder renovar en otro tipo de actividades pastorales, no solamente centradas en esta interesante forma de acercarse a vida de mujeres y hombres que han dejado legado en la historia del cristianismo, pero un legado real, además sentado en la importancia propia del cristianismo, que no es otra que dar a conocer a Cristo y vivir una vida en santidad. Este testimonio de Adela, de Santa Adela, además tengo una señora que conozco de la comunidad agustina que me recordó mucho su nombre cuando cuando ubiqué a esta santa. eh, Nos permite pensar en muchas ideas, muchas. Primero, la importancia de la santidad en el poder. Voy a empezar por allí. La importancia de la santidad desde el poder. Yo creo que en la democracia, una vez yo inclusive escribí un artículo sobre esto, la democracia ha sido el peor sistema que ha generado santos, prácticamente son nulos. Sí los hay, ojo, los hay, pero son muy nulos. Es difícil encaminarse con congresistas santos, expresidentes santos, a diferencia de los reyes, que si bien es cierto se critica porque se considera un crecimiento cívico, el hecho de poder tener la separación de poderes, entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, además protegidos por el derecho al voto y además protegidos por todo este gran nombre llamado democracia. Lo cierto es que la democracia no ha sido precisamente el sistema que muchos pensaron que debió ser, porque aunque se venda como un sistema representativo, hay una frase, no recuerdo el nombre, pero que además es muy sarcástica, que dice: la diferencia de la dictadura o de la monarquía con la democracia es que en las dos primeras robaba una sola persona o una sola familia, y aquí roba todo el mundo, o sea, aquí roban todos los que gobiernan. Y eso, bueno, un comentario quizás muy injusto, pero no deja de tener su porqué. Entonces sí se debe, el llamado principal que me inspira esta santa es primero entender que desde la democracia, desde el poder, también se está llamado a los laicos cristianos a vivir una vida recta y santa. Venezuela, por ejemplo, tuvo testimonios de proyectos, porque no se consumaron, de personas que tenían una fama muy intachable en cuanto, por ejemplo, a su vida al ser correcto. Por ejemplo, históricamente, el Arturo Uslar Pietri, que además fue un escritor venezolano pues de altísima cultura, o el mismo Renio Tolina, que aunque haya fungido como locutor, animador o periodista, también tenía una fama de un hombre muy correcto, que además ambos se postularon para candidaturas presidenciales y bueno, no ganaron. Pero hay todavía ese deseo, esa hambre de honestidad y de buena gestión desde lo que se conoce como el poder. Otro punto importante es la cercanía a Dios cuando lo tengo todo y cuando lo pierdo todo. Es otra cosa que nos puede inspirar esta santa. Adela un día se consigue con la muerte de su esposo, además con presunción de envenenamiento, llega un usurpador y ella, prácticamente de ser una buena reina con todas las comodidades que eso implica, termina siendo una mujer encarcelada, y viviendo una noche oscura del alma, por así decirlo, un periodo de su vida que la invitó, porque para ella lo transformó en una oportunidad de crecimiento espiritual. Ejemplo de lo que quizás podemos ver en figuras como Mandela, que si no me equivoco, no sé si la mente mía sea tan exacta, pero Mandela estuvo entre 28 años aproximadamente en prisión. Hay que verle la cara a eso puede ser un tercio de tu vida encarcelado, y hay que ver lo que cuando Mandela sale y además lo que logra en un corto periodo de tiempo, pues no solamente ser el bastión de la erradicación del apartheid en Sudáfrica, sino llega hasta la presidencia de este país, inspirando cosas muy bonitas en un país que venía muy herido por las divisiones raciales. Entonces, ciertamente hay una mirada importante cuando lo tenemos todo y cuando lo perdemos todo, desde el punto de vista material o inclusive desde el punto de vista de salud, pero cuando no nos quitan la fe. La fe es inquebrantable, porque en el sentido de que tú y yo permitamos que se mantenga sólida pese a cualquier situación. Por eso es que la fe no puede estar soportada sobre paja o sobre arena, sino tiene que estar sobre la roca. Y cuando Cristo nos invita
invita a colocar la fe sobre la roca es por este tipo de situaciones. Que cuando vengan tempestades, vientos muy fuertes, que es una enfermedad, una pérdida material muy significativa, situaciones económicas complejas, nosotros nos soportemos en la fe, porque eso nos da a la vez fortaleza, y ese es el testimonio que podemos rescatar desde ella. Posteriormente, hay otro punto que a mí me parece importantísimo, es la presencia de buenos asesores espirituales. ¡Wow! ¿Cómo nos hace falta eso? Y lo digo no como un reclamo, sino como un llamado. El sacerdocio es en esencia la figura más idónea para hacer un acompañamiento de asesoría espiritual. Pero no son solamente los sacerdotes los que están llamados a hacer asesoría espiritual. Los padres de familia, los que somos padres o los que somos esposos, los que somos vecinos, si contamos con una buena dinámica de oración, que yo particularmente no la tengo, una buena dinámica de oración, una buena dinámica de crecimiento espiritual, podemos llegar a desarrollar un don que Dios da a quien se lo quiera dar, que es el don del consejo. Y el don del consejo es fundamento de ser un buen asesor espiritual. No por tener el título de sacerdote usted va a ser un buen asesor espiritual, o por tener el título de médico usted va a ser un buen médico, o de educador usted va a ser un buen educador. No es el título lo que hace el derivado de que por ende vas a ser bueno, no. En este caso, al punto de vista espiritual, es la aproximación honesta a Dios, de sabernos nada ante su todo, y a la vez pedir con humildad siempre que Dios nos ayude a aconsejar nuestras propias vidas, a autoaconsejarnos, a dejarnos guiar, y también contar con personas que nos sepan guiar. Eso quiere decir que necesariamente necesitamos tener un radar activado para determinar fortalezas y amenazas en lo que refiere a la escogencia de amistades y personas que nos puedan llevar por el buen o mal camino, o cuando nosotros somos esos factores disruptivos en la vida espiritual de otras personas. Pues también tenemos que reconocer que lo podemos ser. Finalmente, ella asume sus roles de madre, sus roles de reina, sus roles de regente, que son reinados temporales hasta que una persona alcanza la edad para poder gobernar. Y me encanta el final. El final se parece mucho a lo que hizo Benedicto XVI. Ya se acabó mi tiempo, no tengo la fuerza, me retiro a un monasterio a orar, a preparar. Eso suena un poquito duro, pero no lo debería hacer. A preparar la masa o preparar mi vida para lo que va a venir ahora, que es la muerte, y la muerte en sí lleva al encuentro con Dios. Este capítulo en particular lo voy a cerrar, este episodio, recordando a quien en vida, una persona que siento que honestamente me quiso mucho, me respetó mucho, oró mucho por mí, y que el día sábado pues fue llamado por Dios, el señor Rafael Contreras. Un hombre de Dios totalmente, un hombre que era capaz de orar incansablemente por quien sea, hacer acto de presencia por quien fuese, así lo conociese o no lo conociese, con un buen don de servicio, además con una fidelidad a la doctrina, con una fidelidad al ser, en este caso no solamente católico, sino además agustino recoleto hasta el tuétano, que formó parte de la fraternidad, un fraterno hasta su último aliento, un hombre de Dios. Y eso lo traigo a colación porque tiene que ver con este final de Adela, cuando ella se retira a un monasterio. El señor Rafael tuvo su episodio que lo llevó al hospital y posteriormente a la muerte en la iglesia, en el lugar que siempre fue su casa. Creo que fue más su hogar que su propio hogar. Y ese tipo, ya un hombre ya, si no me equivoco, ya cercano o pasado los 80 años, un hombre que solamente supo vivir después de su viudez, que también tendrá algo así como entre 10 o 8 años de ocurrida, calculo yo, solo supo vivir para Dios. Ese tipo de cierres también hay que en algún momento entender que lo tenemos que hacer. No siempre vamos a estar trabajando, no siempre vamos a estar activos, no siempre vamos a estar decidiendo cosas importantes, no siempre podemos resolverlo todo. En algún momento vamos a tener que decir, de aquí en adelante me preparo para mi eternidad. Que eso no es anhelar, eso no es despreciar esta vida, eso es anhelar la otra, que es algo totalmente distinto. Esta vida la vivo hasta cuando Dios quiera, y con bendición y con gratitud. Pero la vida eterna, que además estamos llamados a prepararla desde siempre, todos los días, porque Cristo dice, nadie sabe el día ni la hora, y es así.
Pero cuando ya estamos en determinadas edades, que ya se acabó nuestro tiempo laboral, que ya no es que nos tiremos al abandono, al desecho, porque nadie es desechable ni descartable, es solamente empezar a cultivar el espíritu ante lo que necesariamente va a hacerle transcurrir hacia la eternidad. Así que bueno, qué grande esta santa, de verdad, qué admiración, mi respeto, y que por su intercesión nos enseñe también a nosotros a ser hombres y mujeres de Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.